Y ya para empezar a concluir, cito, desde tiempos ancestrales hasta el siglo V a.C., no aparecieron las primeras teorías sobre el origen del sueño. Fue el médico y filósofo pitagórico Almeón de Crotona, en 510 a.C., el encargado de elaborar la primera teoría sobre el sueño que conocemos. Almeón de Crotona ubicaba la memoria, el pensamiento y el sueño en el cerebro, indicando además que el sueño se produce cuando los vasos sanguíneos cerebrales están llenos, está concentrada la sangre en el cerebro y ahí se produce, dice, el sueño, mientras que el despertar sucede cuando la sangre sale del cerebro. Esto es lo que observó este médico y filósofo pitagórico. Otro de los grandes sabios, el presocrático Empédocles de Acragas, que vivió en el 490 y el 430 a.C., pensaba, sin embargo, que el sueño se producía por culpa de un leve enfriamiento del elemento aire presente en la sangre, siendo por lo tanto la muerte el resultado de un enfriamiento total. Y bueno, este pensamiento será luego apoyado, dice, por Parménides en el 530 a.C. Ahora, para Hipócrates, no para el hipócrita, sino para Hipócrates. Dice, para Hipócrates de Cos, en el 370, ya nos vamos acercando, 370 a.C., una de las figuras más destacadas de la historia de la medicina, que fue Hipócrates, e incluso considerado el padre de la medicina occidental. La enfermedad era únicamente una alteración corporal sin relación divina. Según estos médicos, cuando no es absolutamente nada así. Todo el espíritu siempre está ligado con el cuerpo, ¿ok? Y eso es el conocimiento del Padre Celestial. Muchos dicen que lo han tomado en la nueva era. Nosotros en este canal no estamos de acuerdo con eso. Podemos explicarlo, más adelante será. Pero el cuerpo definitivamente está relacionado con el espíritu con el alma. Todo está funcionando en conjunto, pero la ciencia lo quiere siempre separar. Entonces es muy importante considerar esto. Solo lo dejo como un pensamiento. Aparte de conocer la utilidad de los derivados del opio en su obra Corpus Hippocraticum, hace numerosas referencias al sueño, Hipócrates, y también se refiere a la temperatura. Por ejemplo, Hipócrates que cree que el sueño se debe al calentamiento de la sangre cuando fluye hacia el interior del cuerpo. Un dato más. Vamos a leer un dato más. En la Edad Media casi todo el mundo dormía 2 veces cada noche, en turnos de 4 horas separadas por una hora o 2 de vigilia, dedicadas a las tareas de casa, leer, escribir, reflexionar o charlar, ¿no? Entonces, nuevamente, dormían 2 veces cada noche. En la noche, 2 veces, en turnos separados, ¿no? Por 1 hora o 2 horas de vigilia, ¿no? Dedicadas a las tareas de casa, leer, escribir, reflexionar. Además, se recomendaba tener relaciones sexuales durante ese periodo de vigilia. Interesante, interesante. Pero bueno, dice, para terminar ya, dice, en la antigüedad la interpretación de los sueños era una práctica común y muchos adivinos sin base científica se dedicaban a esta labor. Unos falsos, otros verdaderos, eso es lo que yo añado, y eran escuchados con devoción por el pueblo, ya fuera en las calles, en las casas, en los templos. Los llamados augures tenían un peso social, ¿no? Y ahora está como queriendo volver toda esa cultura ahora, ¿cierto? Porque muchos han vuelto ahora poco a poco a volverse a la espiritualidad. Y les digo que hay muchos errados y hay muchos correctos. Uno tiene que aprender a diferenciar, porque también están los falsos peligrosos que te llevan a denigrar tu alma. Así que hay que tener cuidado. Carácter sagrado, por último. Por tanto, los tiempos avanzan
dice, pero no demasiado para la materia que nos ocupa. Durante la Edad Media, los monasterios cristianos recogieron gran parte de las enseñanzas clásicas que hemos visto, pero añadiéndoles un carácter sagrado. Se consideraba cualquier enfermedad como un castigo divino, ¿verdad?, en esos tiempos, y de este modo la medicina se apartó de toda observación racional. En parte puede ser un castigo divino y en parte no, dependiendo, todo depende. De ahí procede el oscurantismo, dice, de esta época en Europa, y los estudios sobre el sueño no iban a ser diferentes. Sin embargo, en el mundo islámico soplan aires distintos. Cuando el médico persa Avicena, en 1980 a 1037, escribió su canon Medicinae, les dedicó varios capítulos al sueño y a la vigilia. Como Avicena consideraba que el insomnio era muy perjudicial para el cuerpo, en sus anotaciones da varias normas de higiene de sueño, anticipándose a las medidas que se tratarían de implementar siglos después. Un avanzado a su tiempo. A pesar del oscurantismo religioso de estos años, que le llaman así, en pleno siglo XIII cabe destacar la figura de Arnau de Vilanova, que era un médico tan influyente como para ejercer de galeno de los reyes de la corona de Aragón. En su obra Regimen Sanitatis ad inclitum regen Aragonum, en el capítulo del dormir y velar, recomienda, por ejemplo, no dormir boca arriba para que las superfluidades que suelen bajar al paladar y la nariz no vengan a dar al cerebro y ahoguen la memoria. Esa era la recomendación de este hombre y vamos a estar también hablando después sobre esto en específico. Y una aclaración del libro de Carmen Fernández dice: sin embargo, no debemos a la medicina exclusivamente el nacimiento del interés por el sueño, sino a otra ciencia, la botánica. La botánica. No fue hasta llegar al pleno siglo de la Ilustración, el siglo XVIII, cuando el astrónomo francés Jean-Jacques de Hortus de Mairan, en el 1678 a 1671, dice, al observar que las hojas de la mimosa púdica se mantenían extendidas durante el día y se retraían por la noche, descubriría unos ritmos biológicos que posteriormente pasarían a llamarse ritmos circadianos y la existencia de un reloj biológico intrínseco. Este sí que fue un paso importante en la ciencia del sueño que abrió realmente camino a las teorías actuales. Por las mismas fechas, el descubrimiento del famoso botánico sueco Carolus von Linneo, que ciertas flores se abren y cierran sus pétalos a diferentes horas del día. Esto permitiría diseñar relojes florales. ¡Qué maravilla de descubrimiento! El Eterno tiene su tiempo. La Biblia dice que Dios nos ha hecho en el tiempo exacto, en el tiempo perfecto, y que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Soy creyente y en este canal siempre vamos a estar hablando del Eterno. Así que si te molesta, no te preocupes, puedes ir a otro canal. Gloria sea al Eterno. Se lo digo con mucho respeto, porque la verdad mi deseo es compartir de lo que tengo y de lo que investigamos. Dice, a partir de aquí fue cuando comenzamos a ser conscientes de que los ritmos biológicos que afectan a las plantas en realidad afectan a cualquier ser vivo. Y en los humanos se puede ver con mucha más claridad en los ritmos del sueño y la vigilia. Bueno, entonces esos han sido algunos importantes descubrimientos, ¿cierto? Y también vamos a pasar ya a los 1800, 1900, rápidamente, porque eso es un descubrimiento que es muy común en este
en el siglo XXI, donde estamos viviendo. En 1923, Konstantin von Economo, durante el año 1876 a 1931, descubre que existe un centro regulador del sueño. Se trata del hipotálamo anterior y otro centro regulador de la vigilia, que es el hipotálamo posterior. El hipotálamo anterior y el hipotálamo posterior. Merced a estas investigaciones, von Economo señaló que el sueño no es un fenómeno pasivo. No se trata únicamente de la ausencia de vigilia, es un fenómeno activo, ya que requiere que ciertas partes del cerebro funcionen para que se produzca el sueño. Las redes neuronales que permiten el sueño tienen que activarse, a la vez que las redes neuronales de la vigilia se quedan en reposo. A partir de estos descubrimientos, los estudios sobre el sueño experimentan un auge significativo, dando lugar a lo largo del siglo XX a una serie de hitos fundamentales en este campo, como la teoría de un centro del sueño, el descubrimiento del sueño REM, Aserinsky y Kleitman en 1983, o la primera clasificación de los trastornos del sueño y del despertar. Es decir, comienza a estudiarse con rigor científico algo tan importante como el sueño y se le da su propio espacio en los programas de salud. Bueno, el sueño es científico, el sueño es espiritual, el sueño es maravilloso. Y los dejo con este conocimiento en este día de hoy. Espero que hayan disfrutado una vez más en este canal La Ciencia del Sueño. Será hasta otra ocasión. Gracias.